Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Paucar, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Pertenezco a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Estudio la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física. Mis clases están destinadas a estudiantes con síndrome de Down. Trabajaremos en el área de matemática. Modalidades de enseñanza para este curso. Utilizaremos una combinación de modalidades de enseñanza en línea para asegurarnos de que todos puedan aprovechar al máximo mis clases. ¿Cómo lograremos esto? Compartiendo una interesante presentación acerca de las razones trigonométricas. Como ya les mencioné, trabajaremos en el área de matemática. El tema que trataremos el día de hoy son las razones trigonométricas. Antes de empezar, veremos algunos conceptos básicos, como por ejemplo, cuando hablamos de razones trigonométricas, siempre trabajaremos y utilizaremos un triángulo rectángulo. Un triángulo es una figura de tres lados, como podemos ver en la imagen que tenemos un lado, dos lados y tres lados. La principal característica del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Pero ¿cómo damos nombre a cada uno de los lados del triángulo rectángulo? Como podemos observar en la imagen, existe un lado más largo del triángulo y está enfrente del ángulo de 90 grados. Este lado siempre será llamado hipotenusa. Pero ¿cómo daremos nombre a los dos siguientes lados? Nos ubicaremos en el ángulo con el que vamos a trabajar, en este caso el ángulo A. El ángulo A y el lado que está al opuesto será llamado cateto opuesto, y el lado que está continuo al ángulo con el que estamos trabajando será llamado cateto adyacente. No debemos olvidarnos que el lado más largo del triángulo rectángulo siempre será llamado hipotenusa, y que los otros dos lados se designan el nombre de acuerdo al ángulo con el que estamos trabajando. En este caso, como ya mencionamos, estamos trabajando con el ángulo A. El ángulo A y el lado que está al contrario, el lado será llamado cateto opuesto. Y el lado que está continuo al ángulo con el que estamos trabajando será el cateto adyacente. ¿Pero qué son las razones trigonométricas? Son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado, un ángulo de un triángulo rectángulo. Existen tres fórmulas. Existe la de seno, la de coseno y la de tangente. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como podemos observar en la imagen, cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Observamos el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Trabajaremos también con la tangente del ángulo A, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el cateto opuesto de B a C y el cateto adyacente de C a A. A continuación observaremos un claro ejemplo. Tenemos nuestro triángulo rectángulo con nuestro respectivo ángulo, con nuestra hipotenusa que es el lado más largo, nos dice que equivale a 10 centímetros, nuestro cateto opuesto que equivale a 8 centímetros y nuestro cateto adyacente de 6 centímetros. Utilizaremos las fórmulas de seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. En el seno del ángulo nos dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nuestro cateto opuesto es equivalente a 8 centímetros y nuestra hipotenusa es equivalente a 10 centímetros. Efectuamos nuestra operación y nos da como resultado 0,8. Para efectuar en grados nuestro ángulo, utilizaremos nuestra calculadora. Presionaremos la tecla Shift, a continuación el botón seno y efectuaremos nuestra operación que es 0,8 y como resultado final nos da 53,13 grados. Realizamos el mismo proceso con el coseno del ángulo. El coseno del ángulo nos dice que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El valor de cateto adyacente es de 6 centímetros y nuestra hipotenusa de 10 centímetros. Efectuamos la operación que nos da como resultado 0,6. Para sacar nuestro ángulo, volveremos a utilizar nuestra calculadora. Presionamos la tecla Shift, a continuación la tecla coseno y ubicamos nuestro resultado que es 0,6.
El resultado final nos da 53,13 grados. Realizamos el mismo proceso con la tangente del ángulo. La tangente del ángulo nos dice que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto equivale a 8 centímetros, mientras que nuestro cateto adyacente equivale a 6 centímetros. Efectuamos la operación y nos da 1,33. Realizamos el mismo proceso con la calculadora y nos dará como resultado 53,13 grados. Como podemos observar, sacamos el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Y los tres nos dio como resultado 53,13 grados. Ahora observaremos y veremos que existen tres razones trigonométricas más, que son las razones trigonométricas recíprocas. Tenemos la cosecante, la secante y la cotangente. Las razones trigonométricas recíprocas tenemos de cosecante, que es el recíproco de seno. Como bien sabemos, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, para la cosecante del ángulo, nos dice que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Tenemos también como razón trigonométrica la secante, que es recíproca del coseno. Como ya aprendimos y hemos estudiado, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En cambio, en la secante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En este caso, para sacar la secante del ángulo y sacar nuestra fórmula, lo único que se hace es al denominador pasarlo al numerador, como observamos. Cambiamos hipotenusa, hipotenusa y cateto adyacente por el cateto adyacente. Existe también la cotangente, que es recíproca de la tangente. En la tangente nos dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, mientras que en la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En el anterior aprendimos lo que es el seno, coseno y la tangente, pero como se habrán dado cuenta, existen más allá de esas tres razones trigonométricas, que son las razones trigonométricas recíprocas, que fueron la cosecante, la secante y la cotangente. Espero verlos en mi próxima clase y espero que haya sido de su agrado.